Bienvenidos a todos a la segunda lección de pintura multicarga. Esto es lo que hicimos la semana pasada, aprender a hacer unas pinceladas básicas para poder hacer una composición muy sencilla. Y quería explicaros algunas cosas, por ejemplo el tema del papel, porque me han llegado algunos comentarios que hay algunas seguidoras que han tenido problemas. Podemos utilizar papel prensado en frío o prensado en caliente. La diferencia es que el papel prensado en frío tiene la textura muy granulosa y el que está prensado en caliente es muy fino. Podemos comprarlo en hojas grandes o en bloc. Y en esta pequeña lección quiero hablaros un poco de la profundidad. Podemos conseguir la profundidad de varias maneras. Haciendo diferentes capas de dibujo, superponiendo una capa sobre otra, para conseguir algo como lo que estáis viendo, o podemos hacer, podemos hacer diferentes tipos de pintura, ya que la pintura es una forma de expresión y podemos expresarnos como nos apetezca. Pero si queremos hacerle algo de profundidad, darle composición, hacer que el dibujo tenga algo de sentido, pues me gustaría enseñaros una lección muy básica sobre la profundidad en la pintura multicarga. Este, por ejemplo, es un dibujo de pintura multicarga con una maceta, que la maceta tiene volumen. Este, por ejemplo, son unas sencillas margaritas que hoy vamos a aprender a hacerlas, pero el fondo tiene una profundidad que hace que el dibujo sea más interesante. Y este, sin embargo, que está montado sobre una madera, tiene el fondo liso, pero el hecho de que esté una flor sobre otra y una hoja sobre otra hace que se vea profundidad. También ha habido alguna compañera o amiga del canal que me ha dicho que tenía problemas a la hora de deslizar el pincel sobre el papel. A veces depende del tipo o calidad de pintura que utilizamos. Si la pintura es demasiado espesa y el pincel es un poco duro y el papel es rugoso, nos va a costar bastante hacer bien el trabajo de difuminar un color sobre otro. Entonces yo os propongo hacer un medio para diluir un poquito la pintura acrílica, pero no podemos abusar de él porque cuanto más medio utilicemos en la mezcla, más transparente será la pintura. Vamos a coger una medida de agua, 3 medidas de cola blanca y lo vamos a diluir muy bien. Y vamos a utilizar esto si tenemos problemas con la pintura o tenemos problemas a la hora de deslizar el pincel. Otro tema a resolver o otras dudas a resolver son los pinceles que vamos a utilizar. Yo he comprado, por ejemplo, estos pinceles que los he comprado en un bazar chino. Me han costado 6 euros, 6 con algo, y la verdad es que está fenomenal porque van muy bien, son sintéticos, pero van perfectos para hacer este tipo de trabajo. Otra opción que tenemos para que el pincel se desplace perfectamente por el papel es utilizar el medio para preparar el papel. El papel tiene que ser, yo os recomiendo que sea un papel de algodón, un papel para acuarela o para acrílico, para evitar que se nos arrugue, se nos deforme y que podamos trabajar perfectamente sobre él. Si le damos una capa de este medio y esperamos a que se seque, el pincel se va a desplazar muchísimo más fácil. Yo recuerdo que el medio que podemos utilizar con la pintura tenemos que utilizarlo en muy poca cantidad porque si no la pintura se hace transparente. Esto es importante. Voy a empezar a jugar con las profundidades, como os decía al principio del vídeo, y para conseguir una forma sencilla de dar un efecto de profundidad y de interés a la obra, lo que voy a hacer es pintar de negro un papel. Primero le he dado la capa con el medio y le he dado una capa con pintura acrílica negra. Y ahora he cogido un color verde con un amarillo cálido. El verde es un verde oliva y he hecho esta mezcla porque quiero que se vean. Voy a hacer una composición que todos son hojas y todos son cosas verdes, para explicaros el tema de la profundidad. Entonces, las capas de atrás, que son las que estoy pintando ahora, las que están más lejanas a nosotros, estoy utilizando un verde y un amarillo cálido para que no resalte demasiado y no tengan mucha luz y se confundan un poquito con el negro del fondo. Una vez tengo
esta parte resuelta, que tenéis que haber practicado mucho, como os dije la semana pasada, para poder empezar a dominar las pinceladas básicas y empezar a hacer hojitas y ramitas y cosas sencillas. Y es cuestión de practicar muchísimo. Una vez tenemos un poco de práctica o sencillamente nos lanzamos y lo hacemos también así, la cuestión es hacerlo y aprender sobre la marcha. A ver, vuelvo otra vez a lo que estoy. O sea, hemos hecho la capa profunda con el verde y el amarillo cálido y ahora lo que hago es mezclar el mismo verde con un punto de blanco. Esta capa que estoy haciendo ahora va superpuesta sobre la que he hecho antes, o sea, las hojas que he empezado a pintar no hace falta que las respete del todo, porque quiero que se vean diferentes capas. A medida que voy subiendo, sí que voy viniendo hacia mí, o sea que el dibujo se va acercando hacia nosotros, voy a ir aclarando el verde para conseguir precisamente eso, profundidad. Y es cuestión de hacer siempre la misma pincelada. Podemos hacerla con zigzag, podemos hacerla con liso, o sea, tirando el pincel de una forma lisa. Pero la cuestión es hacer diferentes texturas y ir aclarando el color a medida que el dibujo se nos acerca hacia nosotros. Ahora estoy cambiando las pinceladas, estoy haciendo unas pinceladas con el pincel de forma lateral, que podéis ver cómo hacerlas en la lección anterior, para ir creando capas, lo que os estaba diciendo. Estas capas que estoy haciendo ahora van a ir superpuestas sobre todo lo que he estado pintando hasta ahora, o sea, voy a ir pintando sobre las hojas que ya había hecho. Ahora voy a coger un pincel más chiquitito, del número 6, muy plano, y voy a hacer lo mismo. Sencillamente voy a hacer una diferencia, que es que primero el pincel, como es pequeño, lo cargo completamente de verde y luego en una de las puntas le pongo blanco. Primero lo mezclo con el verde, pero al final solo cojo blanco directamente en una de las esquinas. Y entonces con esto lo que hago es hacer unas hojitas más pequeñas y más claras para ir continuando superponiendo capas, y voy a ir, como os he dicho antes, pintando sobre lo que ya tengo pintado. Y como vais viendo, el efecto que vamos consiguiendo de profundidad, se ven unas hojas más atrás y otras más adelante, pues eso es una lección básica de perspectiva, de profundidad, que podemos conseguir de una forma muy sencilla. Ahora lo que he hecho es coger un pincel finito de punta fina y coger pintura bastante diluida con agua, y entonces lo que hago es empezar a hacer los tallos de todas las hojitas. Una vez tengo todos los tallos de las hojitas, a ver, yo os enseño mi forma de hacerlo. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Yo lo hago así, pero podéis hacerlo como queráis. Yo lo que hago en principio es señalar dónde voy a hacer unas hojas un poco más grandes para estar segura de dónde quiero hacerlo, entonces las señalo, y una vez las tengo señaladas utilizo es la técnica de la multicarga igual, lo que pasa que de otra manera, o sea, lo que hago es cargar todo el pincel de verde y en la punta ponerle un poco de blanco, y en lugar de hacer solo una pincelada, pues voy repasando hasta conseguir el efecto de la hoja que quiero. Es cuestión de presionar más o menos el pincel. Cuando empezamos a hacer la hoja presionamos más, y a medida que vamos acercándonos a nosotros levantamos el pincel, porque no todas las hojas, si nosotros miramos una composición botánica, no todas las hojas son iguales, ni no todas las hojas están en la misma posición. Esto es importante también por el tema de la perspectiva y de la profundidad, y de darle un poco un toque diferente a la pintura, que como os he dicho antes es una forma de expresión y podemos hacerlo como más os guste. Yo os enseño mi forma de trabajar, que espero que os sirva para daros ideas y para hacer proyectos súper bonitos. Y sigo superponiendo capas. Ahora cargo el pincel con pintura más clara, y además de las hojas verdes que he hecho, pues hago unas hojitas más claras sobre todo lo que he estado pintando hasta ahora.
hasta ahora he ido haciendo el trazo de una manera más no tan perfecta, porque estaba en las capas de atrás, pero a medida que me voy acercando a las partes más cercanas a nosotros, voy haciendo el trazo un poquito más preciso y más controlado. Y bueno, este es uno de los ejercicios que os propongo para esta semana, que como veis hemos conseguido una profundidad muy bonita para hacer pues un montón de cosas sobre bandejas, macetas, en fin, un cuadro, lo que queramos. Fijaros que también la composición, hacia dónde van las hojas, también es importante, porque todas juntas hacen que de este efecto que van hacia el centro, y entonces eso ayuda a que nos quede pues esta sensación. Y ahora vamos a hacer unas flores muy rápidas con los trazos que aprendimos a hacer la semana pasada. Yo ahora mismo estoy haciendo unas flores que no son perfectas, pero es que a veces me gusta hacer cosas así. Me gusta hacer una mancha que sea interesante, utilizando la técnica de multicarga, o sea, teniendo el pincel manchado de dos colores, pero haciendo unos trazos un poco pues diferentes, más irregulares. A veces le damos mucha personalidad a una obra si nos dejamos llevar un poquito por la creatividad. En la parte del centro de la flor voy a jugar con la profundidad. ¿De qué manera? Primero he pintado la parte central con un marrón siena y una vez lo tengo pintado le hago un sombreado dentro de la parte más profunda. La parte superior izquierda le doy unos toques de luz con amarillo y la parte de abajo la oscurezco. Después le doy unos puntitos de blanco y esos puntitos también juego con ellos dándoles amarillo y verde, en la parte de abajo más verde y arriba más amarillo, para que dé esa sensación de profundidad. Y ahora voy a hacer unas pequeñas margaritas que también voy a poner la parte central con marrón siena y utilizando el pincel de forma vertical, manchado también con los dos colores, voy dejando desplazar, primero presiono suave, luego fuerte, luego vuelvo a levantar el pincel, primero hago una capa, voy a hacer 3 flores iguales y cuando tengo la capa hecha, igual que he hecho antes con las hojas, la siguiente capa voy a hacer una capa en medio de cada 2 pétalos haré uno nuevo y voy a hacer una capa con la pintura más blanca para conseguir que tenga un poco de profundidad. Y la parte central la voy a hacer igual que las flores de antes, jugando un poco con 3 o 4 colores para que quede un poquito más diferente, divertido y darle un poquito más de realismo a la flor, aunque no intento hacer flores como si fueran fotografías, sencillamente es arte. Espero que os guste mi forma de pintar. Yo en estas lecciones os quiero enseñar pues lo que es la composición, las capas, cómo utilizar la humedad, las veladuras, ya que el medio acrílico pues es un medio que trabajado con agua podemos conseguir sensaciones o aspectos muy diferentes, conseguir diferentes estructuras de la pintura. Y bueno, como os dije la semana pasada, practicar muchísimo. Aquí os dejo trabajo para esta semana, practicar las profundidades con las flores y con las hojas. Quiero enseñaros que si conseguís hacer estas pequeñas flores, podéis, por ejemplo, ponerlo en un jarrón como este, que yo le puse unas flores igual que las que he pintado. Y bueno, espero que os haya gustado esta segunda lección y solamente deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta la próxima lección.